Darío, ¿cómo es el espíritu de estos tiempos? Bueno, qué pregunta. Eh, es difícil como poder alcanzar un promedio, ¿no? de qué es, cómo se define nuestros tiempos en términos, digamos, de valores, de creencias, de sensaciones. Hay por ahí una idea de Heidegger que trata como de pensar el estado de ánimo colectivo, ¿no? Como si uno pudiese encontrar una manera de pensar que fuese más o menos general a una época. Lo primero que hay que entender es que las épocas, cada época, crean sus propios estados de ánimo, ¿no? Y me parece que muy propio de nuestra época hay una importante fragmentación, hay una importante diseminación. O sea, nuestra época está básicamente caracterizada por tomar alguna línea por lo que se llama la crisis de los grandes relatos, entendiendo esto como la crisis de aquellos discursos que lo que proveían era de una unidad de sentido a todo lo que hacíamos. La fragmentación a la que aludíamos antes tiene que ver con que hemos perdido la posibilidad de pensarnos en el mundo desde una totalidad, desde una unidad. Y sobre todo porque, digamos, nos hemos dado cuenta, para hablar así en términos generales o generalizando, nos hemos dado cuenta que esas totalidades siempre escondían algún interés o que se presentaban como totalidades cuando eran intereses de parte. Quiero decir, una unidad de sentido muchas veces está en el límite de ser dogmática, ¿no? Y entonces la fragmentación, la diversidad, la diferencia, el lugar para lo otro, digamos, son características que hacen al mundo de hoy absolutamente atravesado, digamos, por la revolución tecnológica, ¿no? Digamos, no van por caminos separados. La revolución tecnológica basada fuertemente en la informática lleva también a un mundo más estetizado, un mundo más mediatizado, un mundo en el cual se rompen las dicotomías tradicionales. Ya es muy difícil poder separar taxativamente entre lo real y lo aparente, lo verdadero y lo falso, incluso lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo mío y lo tuyo, digamos. Entonces, la crisis de estas dicotomías también exacerban un mundo desordenado. Lo que queda siempre para el debate es si ese desorden implica una derrota para la condición humana o una emancipación. En este contexto de fragmentación, ¿en qué creemos? El tema es que la creencia, ¿no? Está atravesada por estas dicotomías de las que hablábamos antes. Es interesante volver sobre el sentido originario de la palabra creer, ¿no? Viste que creer tradicionalmente se lo asocia a tener una certeza, ¿no? Como cuando uno dice un creyente, alguien que cree en Dios, por ejemplo, o que cree en la verdad, que es otro tipo de creencia o de creyente. Y está totalmente asociado el creer a tener una certeza firme, cuando en realidad la misma idea de la creencia o del creer tiene que ver con un acto más bien dubitativo, digamos. Se cree en lo que no se sabe y por eso se cree. La creencia siempre es un atisbo, es una conjetura, digamos, un intento de respuesta. Si yo estoy seguro de algo, entonces no creo, porque lo sé, estoy seguro. La creencia justamente empieza cuando se puede poner en cuestionamiento el saber. Creo que en nuestros tiempos está bueno recuperar ese sentido de la creencia porque vivimos en un mundo mucho más atravesado por incertidumbres estructurales que por certezas seguras que tanto la ciencia como la tecnología van volviendo cada día más obsoletas. La obsolescencia del saber hace que estas grandes certezas, digamos, se nos derrumben. Y entonces me gusta mucho el poder recuperar la idea de la creencia más ligada a la duda y al cuestionamiento y emanciparla de ese lugar en el que en principio la religión, pero también la ciencia, la han puesto como sinónimo de sabiduría, ¿no? ¿Y cuáles son las características de esta era, de estos tiempos, que se diferencian de eras anteriores? Y yo creo que, digamos, esta apuesta por lo incierto, ¿no? Digamos,
el apogeo de la fugacidad, de lo provisorio, de la conjetura, el aceptar que todas aquellas ideas que tenemos mañana pueden ser otras. La contingencia de nuestro conocimiento. Contingente es un término que en filosofía se opone a necesario, digamos. Nada nos resulta decididamente cerrado, definitivo o necesariamente así, porque fuimos tomando conciencias en estos tiempos de hipermodernidad que todo saber es un saber que se va reinventando a sí mismo, es un saber, digamos, que se niega a sí mismo, ¿no? Y que el avanzar no significa acumular, sino significa la capacidad que tiene el conocimiento de poder autorrefutarse. Entonces, esta conciencia de un saber efímero me parece un signo de lo que es el saber de nuestros tiempos. ¿Cómo vivimos esta incertidumbre donde ya no hay realidades y son todas interpretaciones? ¿Cómo vivimos el día a día? Bueno, es dilemático, ¿no? Digamos, hay mucha gente que ante la conciencia de que, como decía Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones, siente que la vida carece de sentido, ¿no? O sea, si es imposible acceder a una verdad, parecería que uno no puede comprometerse con nada o nada de lo que uno hace alcanzaría un significado cierto. Y entonces esa gente vive el fin de los grandes relatos o la muerte de la verdad o esta ontología hermenéutica, esto es, que todo es interpretación, lo vive desde una derrota de la condición humana, ¿no? Y son los discursos donde afloran las ideas de que estamos viviendo tiempos de crisis terminal, donde no hay posibilidad de recuperarnos, donde todo es una porquería atómica, ¿no? Digamos, frente a esta lectura más apocalíptica, uno puede entender la crisis de los grandes relatos desde exactamente el punto opuesto, que es que esos grandes relatos, en su intento de darle un sentido totalizante a la existencia, se volvían totalitarios. Digo, el límite entre la totalización y el totalitarismo es mínimo, ¿no? Se puede dar el salto con nada, ¿no? Y entonces uno puede entender que la incertidumbre, aunque angustie, tiene un elemento emancipador, por lo menos esa posibilidad de correrse de esos discursos totalizantes. Yo creo que es importante asumir la angustia como parte de la condición humana, porque si no nos transformaríamos en algo ideal y que por ello es irreal, que es pensar lo humano por fuera de eso que también nos constituye, que es que además de crecer decrecemos, que además de progresar somos decadentes y que además, como dice esa famosa idea, nacemos para morir, ¿no? O sea que en ese sinsentido de la existencia, asumir que la incertidumbre, la angustia, el vértigo, también nos constituye como humanos. ¿Cómo es la nueva organización social, el trabajo, la familia, ¿no? ¿Cómo nos organizamos en esta nueva era donde los grandes relatos ya están en crisis? Bueno, el tema del orden social, digamos, me parece que en este sentido necesita como otro tipo de fundamentación que la que nosotros podemos proveer desde la filosofía, digamos. Yo creo, digamos, que la política básicamente debe recuperar su dimensión ética. Y cuando hablo de la dimensión ética, no hablo de éticas del mandato, del deber, hablo de la ética más originaria que tiene que ver con la posibilidad de abrirnos a la presencia de un otro, lo que se llama comúnmente una ética del extranjero o de la hospitalidad, ¿no? Yo creo que ninguna política tiene sentido si no parte de la necesidad de resolver la debilidad del otro. Digamos, el resto, todo lo otro que se haga son sistemas autocomplacientes, sistemas de clase, sistemas para los distintos establishments. Pero en la medida en que un sistema social se proponga a sí mismo como normativo a partir de una legalidad que deja fuera a una cantidad importante de gente, me parece que la política, en vez de brindarse hacia la debilidad del otro, se vuelve, digamos, un instrumento para
seguir expandiendo a aquellos que están del lado de adentro. En ese sentido me parece que estos grandes relatos seguían como este mecanismo. Los grandes colectivismos en algún punto no dejaban de ser, digamos, individualismos expandidos. Y en ese sentido me parece que hoy en día con todos estos movimientos, con todas estas transformaciones, está bueno recuperar ese lugar del extranjero. Hoy los grandes excluidos de la sociedad global son los inmigrantes ilegales, son los indocumentados, ¿no? Que son los que están excluidos del derecho más básico. Y me parece que el mundo avanza hacia esa dicotomía cada vez más radical, donde todo está construido para los que están adentro. Pero para que haya un adentro hace falta un muro que deje en claro quiénes son los nuevos delincuentes. Y me parece que hoy la política tiene que estar dirigida hacia el salvataje de esos denominados delincuentes, que no importa en qué delinquen, porque siempre el sistema los va a producir. Y creo que, digamos, vivimos tiempos donde esa exacerbación es cada vez más manifiesta. ¿Cuáles son los miedos actuales? ¿Cuáles son los enemigos o los temores? Bueno, depende de qué lado estés del muro, ¿no? Si estás del lado de afuera, el miedo es el miedo de siempre, que es el hambre, que es la miseria, que es la falta absoluta de posibilidad ya no de vivir, sino de sobrevivir, ¿no? Si estás del lado de adentro del muro, digamos, también depende del lugar en el que uno se pare, ¿no? Está claro que, digamos, para que los muros se derriben, los que están del lado de adentro del muro tienen que ser los capaces de poder derribarlos a martillazos. Pero para eso, digamos, hace falta como una conciencia colectiva de la que hoy, digamos, no sé si, de la que hoy carecemos. Y cuando uno está al interior, cuando uno está dentro del muro, lo que hace en general es generar toda una serie como de dispositivos argumentativos para justificar una especie de meritocracia por la cual me merezco estar adentro y el que está afuera se merece estar afuera. En general los miedos de los que están adentro del sistema se diluyen rápidamente con este tipo de discursos autojustificatorios. Y entonces aparecen los miedos del sistema, básicamente la inseguridad, pero entendiendo inseguridad como inseguridad de lo propio, de lo que me pertenece, y no como una inseguridad colectiva. Entonces está bueno como discriminar, digamos, porque todo depende de qué uno prioriza. Si uno prioriza a uno mismo o se prioriza al otro, qué tipo de miedo uno potencia o expone como importante. A veces los miedos que manifiestan las clases acomodadas parecen un chiste al lado del sufrimiento de la gran parte de la población. Pero creo que si uno pudiese ponerse en un lugar un poco más abarcativo, creo que los grandes miedos no han cambiado, ¿no? Digamos, el signo de nuestro tiempo no es distinto en ese sentido a otros signos de otros tiempos que tienen que ver con básicamente con la exclusión, ¿no? Y me parece que en todos los sistemas siempre se han erigido estas fronteras donde para que haya gente adentro, para que hayan los buenos, siempre hubo falta construir los malos. Fíjate que el bien no tiene sentido ni propósito que no sea destruir al mal. Necesita del mal para cumplir su propósito, con lo cual el bien que tiene que destruir al mal nunca lo va a terminar de destruir, porque si lo destruye deja de tener sentido la propia idea del bien. El bien siempre necesita de enemigos para poder seguir ejerciendo su diferencia ética, su superioridad moral. Me parece que, eso es lo que a mí me da miedo, pensar que esto no tenga solución, ¿no? ¿Vos crees que hoy, con las posibilidades que brinda la tecnología, tal vez de que gente que antes no tenía voz, hoy tiene voz, y formas nuevas de organización, pueden dar respuesta a estas formas de exclusión? Sí, yo creo que, digamos, las nuevas tecnologías, sobre todo la informática, posibilita nuevas experiencias, digamos, de gestión política, de gestión cultural, de formas nuevas de poder seguir resistiendo frente a estos dispositivos de exclusión-inclusión. Creo que se da de una forma que continúa, por decirlo así, cierta lógica
muy interesante que ya planteaba en el siglo XIX Baudelaire, cuando Baudelaire, describiendo lo que era la revolución arquitectónica en París, él relataba cómo, digamos, la construcción de los bulevares que cruzan París tenían como objetivo que la policía llegase rápidamente a las zonas más marginales para reprimir a los pobres, pero que de noche, cuando la policía dormía, esos mismos bulevares o itinerarios rápidos servían para que esa gente marginal pudiera ir permeando y llegando tranquilamente a los centros de la ciudad. Yo creo que con las redes informáticas pasa lo mismo. Puede ser al mismo tiempo un sistema de dominación impune, pero al mismo tiempo genera, digamos, marcos de acción para aquellos que desde las mismas redes informáticas pueden autogestionarse y constituirse en opciones alternativas o formas de resistencia contra el sistema. ¿Vos crees que en Internet se replican estas formas de dominación o hay una mayor emancipación hoy en día, como están las redes sociales hoy? Yo creo que hay una homología, digamos. No creo que Internet esté introduciendo una novedad radical. Creo que hay comportamientos que lo que hacen es reproducirse en diferentes formatos. Lo que sí creo que generan, sobre todo las redes sociales, pero en general, si querés, la informática, es como una interesante capacidad de revisión de lo que mal llamamos la vida real o la vida fuera de la red, ¿no? Como lo que generalmente se opone, a mi entender, digamos, de una manera, digamos, de una manera en la que me gusta ser crítico, lo que generalmente se opone es la idea como que en Internet pasan cosas que fuera de Internet no pasan, ¿no? Y me parece que lo interesante, al revés, es visualizar que Internet nos posibilita replantearnos lo que supuestamente nosotros pensamos de nosotros mismos en nuestras relaciones vinculares o con nosotros mismos en la vida fuera de la red. O sea, tenemos una especie de ilusión, me parece, o tenemos como demasiado idealizada nuestra vida fuera de la red, nuestra vida real, como si fuésemos gente auténtica, gente honesta, sinceros con el otro, con relaciones totalmente basadas en la sinceridad, mientras que en la red nos salen las peores conductas. Me parece que lo que muestra la red o lo que refleja de una manera más manifiesta es que en nuestra vida real somos, así como somos de buenitos, somos también de malitos, ¿no? Y nos permite como desidealizar un poco una supuesta vida real donde todo el mundo cree y confía en cierta honestidad primaria de la gente, ¿no? En relación a la política, la participación en la política, ¿cómo ves este tipo de participación en un espacio público virtual y en el espacio público real de la plaza tangible? ¿Cómo ves que se cruzan o se complementan o es otro tipo de participación en lo público? No, o sea, no alcanzo a ver una diferencia radical en la medida en que los sistemas democráticos estén basados en, digamos, en los sistemas electorales tradicionales. Digamos, el ágora virtual es un lugar más de discusión, de debate o de construcción de ideas, como puede serlo la televisión o como puede serlo el trabajo barrial, digamos. Me parece que sí, lo que se ha ido constituyendo en el ágora virtual es un lugar más donde se hace política y que ese lugar no es un lugar ni secundario, ni un lugar, digamos, que solamente refleja intereses de otros, sino que vale como espacio, como un espacio más en donde la política, digamos, tiene cabida. Pero no le veo una diferencia radical, ¿no? Como, ni tampoco creo que, digamos, se puedan generar revoluciones desde la red que no se puedan generar en la política llana, ¿no? Me parece que son caminos, son lugares de expresión y formas de construcción política, pero que en el fondo, digamos, no deja de ser un formato más
de algo mucho más originario, que es la necesidad que tiene el hombre de relacionarse entre sí para ejercer el poder o para resistir contra él, ¿no? En esta era de fragmentación, ¿qué pasa con nuestros grupos de pertenencia y con nuestra identidad? No, bueno, lo interesante es que en todas estas transformaciones de las que venimos hablando, también lo que entra en crisis es el concepto tradicional de la identidad, ¿no? Pensar la identidad en un sentido tradicional, más totalizante, más como un espacio donde uno encuentra una respuesta final acerca de quién es y en función de eso estructura, digamos, su vida cotidiana o su praxis diaria, me parece que también entra en crisis. Hoy la identidad cada vez más se ha emancipado de entenderse a sí misma como un producto y cada vez más, digamos, la podemos asimilar a una búsqueda, donde en esa búsqueda, la búsqueda por entender quiénes somos tiene más que ver con la capacidad que tengamos de poder ahondar en diversas interpretaciones de distintas realidades, donde cada vez más entiendo quién soy en función de la presencia del otro y de esa diversidad de otredades que me posibilitan crecer en el sentido de no de ir hacia una verdad, sino crecer en el sentido de poder ahondar las diversas posibilidades, digamos, que se nos presentan como sentido de las cosas. En ese sentido, me parece que hay, sobre todo en las redes sociales, hay una mayor, por decirlo así, no me gusta la palabra, pero diríamos una mayor transparencia, digamos que como que lo que hace es pone en evidencia el lugar de las identidades múltiples, ¿no? Y pone en cuestionamiento la idea de justamente de que la identidad sea algo cerrado y único. A mí no me preocupa en ese sentido las formas cuasi o proto-esquizofrénicas en las que nos presentamos en nuestros perfiles en las redes sociales, porque me parece que no hace más que reflejar lo que hacemos en la vida real. El problema, como decíamos antes, es que está idealizado el lugar de la vida real y uno se convence a sí mismo que cuando se presenta ante un otro en la vida real está siendo sincero y unívoco consigo mismo. Y no es así, o sea, no nos presentamos a nosotros mismos del mismo modo frente a nuestros padres, frente a nuestros hijos, frente a nuestros colegas, frente a nuestros amigos o a nuestras parejas. Y esto en las redes sociales se pone en evidencia de una manera mucho más clara, ¿no? Y me parece que, bueno, ejemplos como estos van mostrando un tema filosófico muy profundo, que es que la identidad básicamente es un relato, ¿no? Es una narración, es un texto, digamos, que nos escribimos y que, como en todo acto de subjetividad literaria, cuando escribimos hay una parte de conciencia y una parte de inconsciencia absoluta donde escribimos lo que suponemos que queremos escribir, pero también hay algo que nos escribe y que nos usa corporalmente digamos, de muñecos como para salir a luz. Me parece que está bueno, digamos, asumir ese lugar de la identidad y entender en ese sentido que mucha de nuestra búsqueda por quiénes somos tenga que estar lo más abierta posible y nutrirse de todos los elementos que hoy se nos presentan a la mano, donde la tecnología, donde la cultura, donde el lugar en el que hoy están las religiones, las nacionalidades, son muchas de las tantas facetas que existen para poder hacer este trabajo, ¿no? En esta era, ¿qué pasa con las relaciones con los demás? ¿Cambian, son iguales, se transforman? Bien, digamos, nada es igual a sí mismo nunca, salvo en esta especie de fantasía colectiva que muchas veces nos hacemos para poder soportar el devenir de una existencia trágica, ¿sí? Que hace que, digamos, seamos conscientes de que todo cambia todo el tiempo. Y de trágico no tiene nada en un sentido negativo, sino simplemente asumir que nuestros cuerpos son cuerpos que cambian, que todo lo que nos rodea cambia y que por eso pensar, digamos, que las relaciones vinculares son relaciones que las podemos entender de una manera establecida y estabilizada, digamos, en principio entra en conflicto con esta conciencia del cambio. Me parece que, digamos,
Hay relaciones vinculares históricas propias de nuestra tradición occidental, las más conocidas, la familia, el amor, la amistad, que son instituciones, básicamente porque son instituciones porque remiten a un conjunto de normas, y son instituciones que vienen siendo las mismas pero diferentes. O sea, no se amaba en el siglo V a.C. igual a como se ama hoy, y sin embargo se trata del amor, ¿no? Es el mismo amor, pero ejercitado de una manera diferente, porque hay todo un medio que nos constituye, que también constituye lo que es el acto de amar. Y me parece que salir del pensamiento binario, dicotómico, nos posibilita entender que algo puede ser y no ser del mismo modo, ¿no? Y en ese sentido me parece que es como re importante recuperar la idea de un ser humano que se está reinventando todo el tiempo a sí mismo. Y entonces cuando uno se plantea, por ejemplo, no sé, en las redes sociales, por ejemplo, la relación vincular básica que te puede aparecer en Facebook, que es la relación de amistad, ¿no? Que no es inocente que Facebook llame a los contactos con el nombre de amigos, lo que nos permite es como realmente repensar cuáles son los alcances de esa relación vincular, ¿no? Uno puede tomar un camino más bien pesimista y pensar que las nuevas redes sociales lo que están haciendo es matando las relaciones vinculares tradicionales, entonces que las nuevas generaciones creen que tienen amigos en Facebook cuando la amistad es esa especie de valor preciado, de las que nuestros abuelos recuerdan con ahínco cuando dicen yo con mis amigos nos juntábamos en la esquina, jugábamos a la pelota en el potrero o cosas por el estilo. O uno puede tomar una posición de un optimismo ingenuo y pensar que la amistad hoy en las redes sociales se encuentran exacerbadas, potenciadas, y que gracias a Facebook entonces la tecnología me permite poder conectarme con todos mis amigos de una manera más eficiente y productiva. A mí no me gusta ninguna de las dos posturas. Me parece que de lo que se trata es de que la tecnología, como siempre, lo que hace es posibilitar una reinvención de nuestras estructuras existenciales básicas. Para decirlo en criollo, cambió la amistad. Digamos, lo que genera la tecnología es un cambio en las estructuras sociales más elementales. Entonces, digamos, el paradigma de la amistad es otro. Y en eso la informática o las nuevas tecnologías siempre están incidiendo. Entonces, por ahí una postura conservadora es tratar, o sea, la postura conservadora es seguir hablando de la amistad en términos tradicionales, a favor o en contra, pero en términos tradicionales. Y me parece que lo interesante en relación a todas estas instituciones es empezar a entender que estamos en los albores de una transformación mucho más profunda, que en la amistad empieza por Facebook y en la familia empieza por esos lugares a los que todavía ni nos animamos a penetrar, como por ejemplo la clonación, ¿no? Esos lugares en los cuales las nuevas tecnologías están empezando a hacer pie y que van a modificar de raíz la idea que tenemos de la naturaleza humana, no solo de lo que es una familia, sino de lo que es el ser humano en sí mismo. Digo, la clonación es un hecho que la tecnología, digamos, está a pasos de terminar de convertir en una realidad para la especie humana. ¿Podemos seguir realmente pensándonos como seres humanos tal como nos pensábamos desde los griegos hasta hace algunos años, cuando en realidad, digamos, las formas más elementales de la existencia humana hoy se están transformando en función de las nuevas tecnologías? Me parece que no, que lo que amerita es poder realmente sacarnos esos dogmas y poder abrirnos a estas transformaciones que se vienen hacia el futuro. Pensemos que la idea de hombre, tal como la entendemos, es una idea no solo reciente, que para poner, digamos, una fecha de inicio, y esto es discutible, la podemos poner en la Grecia antigua, la podemos poner en la modernidad, ¿no? Porque la idea de hombre tal como la entendemos nosotros tiene más un origen moderno y que para algunos filósofos como Foucault ya murió, ya terminó, digamos, porque el hombre en ese lugar de fundamento último de todas las cosas ya parece haber encontrado su finalidad. Entonces,
digamos, lo que hay que darle lugar, a mi entender, es a las nuevas tecnologías como para entender que su impacto está, digamos, dinamitando, por decir así, deconstruyendo esas certezas pocas que nos quedaban acerca de lo que somos. Clarísimo. Entonces, ¿no podemos hablar de una naturaleza del hombre opuesto a la tecnología? Para mí no, para mí no. Para mí la naturaleza del hombre y la tecnología juegan entre ellas una relación hermenéutica, o sea, de mutua transformación. Una interpreta a la otra y la otra interpreta a la primera, pero interpretar como un acto de modificación, distorsión de lo que cada una es. Quiero decir, en ese sentido, que pensar a la tecnología como algo exterior a la naturaleza humana es entenderlo como una actividad por fuera de lo humano. Y la tecnología es un producto humano. Pero así como lo humano crea la tecnología modifica lo humano. Entonces no son dos instancias separadas, son dos instancias en mutua interdependencia e intertransformación. Tal vez la mejor manera de repensar qué es la naturaleza humana es entender que el ser humano es el único ser que puede hacer de su naturaleza algo en permanente reinvención. O sea, la naturaleza del hombre es estar recreando todo el tiempo nuestra naturaleza. Este tipo de idea va en contra justamente de la idea de una esencia de lo humano que en tanto esencia debería permanecer por fuera del tiempo, de la historia o de las implicancias tecnológicas. Y creo que yo soy de los que piensa que no existe no solo la naturaleza humana, sino ningún tipo de naturaleza, porque la naturaleza es básicamente una construcción de sentido que se hace siempre situada epocalmente. Lo interesante es pensar en nuestra epocalidad cómo estamos pensando la naturaleza de las cosas. En nuestro país, en la Argentina, la naturaleza de la familia, por ejemplo, no solo la estamos repensando a la luz de los nuevos formatos familiares, sino que en la Argentina decididamente hay dos leyes que han modificado en la institucionalidad ciudadana la idea de lo que es una familia. No solo la ley de matrimonio igualitario, sino una ley mucho más revolucionaria que es la ley de identidad de género, ¿no? Que rompe la idea de una naturaleza dicotómica del ser humano dividido en macho y hembra, ¿no? Cuando hablamos de que no hay una naturaleza humana, es entender que es pensarnos a los hombres realmente por fuera de cualquier artefacto o de cualquier tecnología, como si pudiésemos sustraernos de ella y encontrarnos con el hombre en estado natural. ¿Qué sería el hombre en estado natural, ¿no? O sea, ¿qué aspecto nuestro no está atravesado por la tecnología? La ropa es tecnología, la luz es tecnología, hasta el jabón, el shampoo que usamos todos los días y que va percutiendo, ¿no?, nuestra piel es tecnología. O sea, creer que somos así como salimos de la panza de mamá es no simplemente no querer ver la historia de lo que somos. E inclusive adentro de la panza de la mamá, con todas las porquerías que la madre ingiere, depende de las modas médicas de la época para que el bebé salga divino, desde hierro hasta vitaminas, hace que realmente sea imposible pensar la naturaleza como algo totalmente exento de la influencia de lo tecnológico. O sea, todo es técnica, hasta el lenguaje es técnica. La idea de la naturaleza como opuesta a la técnica, digamos, es una de esas tantas dicotomías que el hombre occidental ha creado como para pensarse a sí mismo superior o diferente al resto de la naturaleza. ¿Por qué nos interesa tanto la vida cotidiana de los demás, esta forma nueva de espiar? Bueno, digamos, creo que no es que nos interesa la vida de los demás por los demás, ¿no? Sería genial que nos interese el otro en tanto otro. En realidad, lo que nos interesa a partir de esta especie de espionaje, digamos, generalizado que genera la nueva tecnología como posibilidad, lo que nos interesa es construir desde la vida de los demás, digamos, aquello que nos da placer o aquello, digamos, que en algún punto nos genera un deseo de entretenimiento o de, incluso en el peor de los casos, de utilización y cosificación del otro. Creo que nos reímos con las desgracias de los demás
o nos conmovemos con lo que le pasa a los otros, a partir de que hoy la vida privada es puesta en la esfera pública, pero siempre con un motivo de entretenimiento o de difusión que no tiene otro objetivo que su propia mercantilización en función de los que la consumen. O sea que en el fondo esa vida privada que llega a la esfera pública tiene como objetivo la alimentación de la vida privada de los consumidores de medios de comunicación. Entonces nunca termina de ser realmente una revolución de lo público. No se trata tanto de que se hace público lo privado, sino que lo privado se vuelve, a mi entender, el modelo, digamos, de todo vínculo social, y entonces lo público se privatiza, manteniendo esa condición de esfera pública. En ese sentido se vuelve, digamos, interesante para nosotros la vida de los demás, como, digamos, asimilándola, esa vida, a cualquier película o a cualquier novela que podamos leer. Nunca conectamos ni con la debilidad o el sufrimiento del otro, con lo que le pasa al otro de verdad, por decirlo así, sino que conectamos con ese relato tragicómico que le puede suceder al otro y que consumimos como si fuese, digamos, un programa de televisión más. La diferencia entre cambiar de canal y ver un reality show o ver una ficción es difusa. Para nosotros todo es ficción. Y no es diferente mirar por la ventana y ver en la vereda de enfrente a alguien padeciendo alguna situación. Lo leemos desde la ficción, lo leemos desde esos valores, digamos, que desde los medios se han ido construyendo como valores de dominancia, ¿no? O valores hegemónicos, y que lo que hacen es construir nuevas categorías para darle sentido a la vida. Las categorías hoy más prominentes o las categorías, digamos, más demarcatorias de lo que vivimos son aburrido, divertido, exitoso, fracasado. Digo, pensemos por qué esas categorías se volvieron más importantes que otras categorías que por ahí pueden atravesar nuestra relación con el otro, ¿no? Como la cuestión del dolor o del placer o de la felicidad o de la tristeza, categorías que parecen arcaicas. ¿Crees que todo al final es identificación? Creo que hay un punto de fisura, hay un punto de fuga, hay la posibilidad de una huida, o como decían en mi época los Pink Floyd, ¿no? Siempre puede haber un agujero en el muro, ¿no? Un agujero en la pared, de donde, digamos, se huya para algún otro lado. Creo que vivimos en esa tensión entre lo que creemos que nosotros hacemos de nosotros y lo que otros hacen de nosotros. Y creo que una de las formas que hoy hay de poder construirse a uno mismo es escapar, ¿no? Básicamente huir, pero huir en el sentido, digamos, político del término también, ¿no? Como no dejarse atrapar por ninguna de las alternativas que se nos imponen como únicas y necesarias. Vos usas Twitter. ¿Qué pasa con el uso de las redes sociales y estas categorías de lo público y lo privado, tu trabajo y tu vida íntima? ¿Cómo se maneja eso en Twitter, por ejemplo? Es que depende de cada uno, digamos. Hay gente que tuitea todo lo que le sucede en su vida íntima. No creo que deje de ser vida íntima. ¿No? Yo creo que no, la expone en todo caso. Y obviamente está abierto a que esa exposición le genere una devolución. Tampoco uno tiene que hacerse cargo de lo que le contestan, en la medida en que uno expone en Twitter lo que uno quiere y después te dicen cosas, te podés hacer cargo o no, responder o no. Digamos, el Twitter tiene como esa libertad, ¿no? Que no te obliga necesariamente a responder. Creo que el que pone en evidencia su vida íntima, evidentemente está buscando un efecto, ¿no? Yo soy más de los que usa Twitter como para difundir mis actividades o para ejercitar mi vocación, que es la filosofía. Entonces suelo tuitear más que nada ideas, y que cuando las
las coloco en relación por ahí con mi vida privada, digamos, miento básicamente, ¿no? Que lo que hago es tomar algunos elementos de la vida privada como para que una idea se vuelva más tangible o se vuelva más intensa. Pero es cierto que hay gente, digamos, que ha puesto, que pone en Twitter toda su intimidad, y lo peor en esos casos es que después eso se convierte en su intimidad. Te repito, no creo que deje de ser intimidad. El problema es que el día que se cae el sistema de Twitter no sabe qué hacer, ¿no? Porque todo está puesto ahí. Pero yo no le tengo miedo a eso, no le tengo miedo, le tengo más miedo al conservadorismo en todas sus facetas. Me parece que las redes sociales están realmente brindando formas imprevisibles todavía para nosotros de cambios, ¿no? Que todavía no estamos ni sabiendo hacia dónde se va dirigiendo eso, pero digamos, partiendo de una hipótesis a la que suscribo, que es que las relaciones vinculares tal como las conocemos hasta hoy están en una crisis terminal, ¿no? ¿Y crees que todavía existen las categorías de público y privado, vida íntima, vida laboral externa a una puerta de un hogar? Creo que se transforman, como todas las categorías, se van transformando, creo que no es tan taxativo, creo que no es tan distinguible, creo que en la medida en que cada vez, digamos, colocamos más en la informática nuestro trabajo, la informática no tiene hora, ¿no? Y entonces se va rompiendo esa barrera entre voy a la oficina, vuelvo de la oficina, voy a trabajar, dejo de trabajar. Digamos, yo en la docencia hace rato que lo vengo viviendo, me contacto permanentemente con mis alumnos, primero vía mail, ahora vía las redes sociales, entonces por ahí estás trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces hay algo que se está modificando. Por otro lado, yo prefiero eso porque siento que encontrás una transferencia diferente con el alumno o que te permite, digamos, trabajar de una manera más profunda o más ordenada, aunque parezca lo contrario, porque dispones de tu tiempo para decidir cuándo hacer determinadas acciones. Pero bueno, digamos, pasa lo que pasa con todo lo que está en estado de transformación, que todavía no se termina de estabilizar y entonces surgen como los peores fantasmas a favor y en contra, ¿no? También el ocio, el tiempo de descanso se diluye en este nuevo sistema de redes, ¿no? Bueno, el ocio es un gran invento del capitalismo, ¿no? O sea, pensar al ocio, digamos, como que hubo una época donde uno salía de la fábrica y se iba a su casa y el ocio era tomarse la cerveza y ver la televisión, tampoco me parece muy una manera de definir al ocio, digamos, realmente como lo opuesto al trabajo. Pero era una categoría separada, sí. y como sí, definida desde un lugar también. Firme, ¿no? Estaba Exacto. Como firme en los dos lugares. Hoy yo te diría, por ahí más provocativamente, que por suerte están en crisis esas delimitaciones. Digamos, yo soy de los que suscribe más a la idea de que ojalá el trabajo y el ocio en algún momento se encuentren a sí mismos como parte de lo mismo. O sea, no habría mejor cultura del ocio que hacer lo que uno quiera, ¿no? Si uno trabajase de lo que realmente su vocación lo lleva, seguramente no estaría esperando nunca que termine el horario de trabajo, ¿no? El problema es el trabajo, no el ocio, y de qué trabajamos y en qué sentido nos realizamos vocacionalmente en lo que hacemos. ¿Cómo es esta nueva categoría de popularidad en las redes sociales? ¿Es más importante ser popular que ser sabio o alguna otra categorización que era importante en otras épocas? ¿O en esta también? Sí, está como más manifiesto en realidad, ¿no? Porque lo que permite por ahí las redes sociales es una popularidad más rápida, pero me parece que, digamos, siempre fue así en algún sentido, ¿no? También en épocas en las que no estaba desarrollada la tecnología de la informática en la escuela o en el ideal de ser actor o de lo que sea, siempre la cuestión de la popularidad tenía algo como de seductor, ¿no? Ya los griegos, por ejemplo, cuando Sócrates se pelea con sus coetáneos y lo enjuician, una de las cosas que en las que él pone el acento es justamente en que la felicidad no puede estar puesta en el reconocimiento, que es algo vacío, ¿no? o algo que depende del otro y no de uno mismo.
Pero me parece que, digamos, lo que pone de manifiesto las redes sociales es como la rapidez con la que la popularidad realmente alcanza lugares inauditos. Lo increíble, pero repito que habría que ver hasta qué punto se distingue de otras épocas, lo increíble es que cada vez se visualiza más la pérdida total como de límites de aquello que pueda hacer de una persona alguien popular, digamos. Desde un video que se sube en YouTube en situaciones, digamos, de intimidad, que uno dice, ¿cómo van a subir un video, digamos, mostrándose a una persona desnuda o haciendo alguna pavada, digamos? Es evidente que ahí, digamos, la forma puede más que el contenido, ¿no? Pero creo que habría que revisar un poco históricamente, no me parece como algo que no se haya hecho antes, me parece que hoy se brindan más posibilidades. ¿Cómo piensa la filosofía el futuro? Hay como, digamos, distintas formas de pensar el futuro desde la filosofía. Yo me siento más cómodo con una, que es entender justamente la imposibilidad de pensar el futuro en tanto futuro y que por ello permitirnos cierta apertura a lo imprevisible. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en general solemos planificar, esperar el futuro a partir de las categorías de nuestro presente. Y cuando pensamos al futuro lo pensamos exacerbando o potenciando aquellas categorías que nos explican a nosotros en el mundo de hoy. El futuro vendría a ser como un presente idealizado, o vendría a ser como, digamos, llevar esto mismo que está sucediendo en nuestro presente a partir de una linealidad a un lugar de mayor exponencia. Y me parece que el futuro siempre que llegó derrumbó todo lo que se esperaba de él, ¿no? El futuro siempre llega. Parece una tontera, pero no es poco. Es un don, digamos. No, uno no lo construye, viene, ¿no? Esto es lo que tiene el tiempo. El tiempo se nos escapa porque el mañana es algo que estamos seguros de algún modo que sigue viniendo. Entonces se nos regala, se nos presenta, ¿no? Pensá la monstruosidad que sería lo contrario, saber que por ahí el futuro no se nos presentara, o sea, a cada segundo, ¿no? Uno tiene esa confianza en un don, y digo en un don porque es algo dado, no algo que uno, digamos, produce. Lo que uno hace una vez que llega al futuro es como entramarlo, tratar de darle algún tipo de sentido, pero muchas veces me parece que se nos va la espontaneidad, la sorpresa, la belleza de ese futuro que irrumpe en nosotros al tratar de planificarlo o de que encaje en lo que nosotros esperamos de él. Creo que hay una espera activa que no nos hace bien porque no nos permite, digamos, conectar con lo imprevisible, ¿no? Y lo imprevisible lo que tiene de genial es su, y lo repito una vez más, es su otredad, es su imposibilidad de ser conocido. Algo llega, ocurre un acontecimiento inesperado y todo se nos da vuelta, ¿no? Y me parece que es interesante repensar no solo la historia del hombre, sino nuestra vida desde ese lugar y no como una cadena de montaje donde ya estamos previendo qué va a ser de nosotros a los 70 años, ¿no? Me parece que es la diferencia entre pensar al ser humano como una mercancía más y pensar al ser humano como un ser libre, creativo y emancipado.